Bueno, mi nombre es Andrés Rincón, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Industrial de Santander. Mi código es 2185581 y este video es realizado para la asignatura de Circuitos 1. Bueno, acá tenemos nuevamente el circuito anterior, pero con un pequeño cambio que es el valor del condensador, que ahora es de 0.19 faradios. Esto lo hicimos para que alfa y omega sub 0 nos dieran el mismo valor y así obtener la última respuesta, la cual es críticamente amortiguada. En este caso vamos a hallar el voltaje y la corriente. Para cada función lo único que nos va a cambiar es A2 y A1, el valor de A2 y A1 y el valor de la respuesta forzada. Acá como estamos hablando de voltaje, vamos a tomar el voltaje cuando T tiende a infinito, que es de 14 voltios. Y acá como estamos hablando de corriente, vamos a tomar la corriente cuando T tiende a infinito, que es de 1.75 amperios. Bueno, el valor de alfa ya lo tenemos, entonces lo que hacemos es reemplazarla. Entonces nos queda el voltaje en función de T va a ser igual a A2 más A1 por T, que multiplica a Euler a la menos alfa, que es 1.33, menos 1.33 por T más 14. Entonces, vamos a evaluar nuestro voltaje en 0 para poder determinar el valor de A2. Entonces nos queda voltaje evaluado en 0 va a ser igual a... Este término acá nos da 0. La exponencial nos da 1. Entonces, sencillamente nos queda A2 y 14. 14 porque es el término independiente. El voltaje evaluado en 0 es el voltaje inicial que ya habíamos obtenido, que es de 6.75 voltios, igual a A2 más 14. Y acá al despejar A2 obtenemos un valor de menos 7.25. Para obtener el valor de A1 vamos a recurrir a la derivada de nuestra función inicial, que es esta de aquí. La haríamos con respecto a t y el valor resultante lo evaluamos en un tiempo igual a 0. Al hacer este procedimiento nos queda esta expresión. Entonces A1 es el valor que vamos a encontrar y A2 ya lo encontramos. Lo único que nos queda por hallar es el valor de la derivada evaluada en 0. Para ello vamos a recurrir a la siguiente ecuación, que nos dice que la corriente en el capacitor va a ser igual al valor del capacitor por la derivada de voltaje con respecto al tiempo. Entonces eso nos quiere decir que la derivada del voltaje va a ser igual a la corriente del capacitor sobre el capacitor. Entonces aquí el valor del capacitor ya lo obtenemos, que es de 0.19 faradios, y la corriente del capacitor, como estamos hablando de un circuito en serie, es la misma corriente inicial. También por lo que estamos hablando el voltaje, la derivada de voltaje en un tiempo 0 más. Entonces, al hacer este ejercicio, nos queda que la derivada con respecto a tiempo va a ser igual. La corriente sobre el capacitor nos da un valor de 5.95. Así que reemplazamos este valor aquí en nuestra ecuación. Va a ser igual a menos 1.33. A1 queda, que es nuestra incógnita, más A2, que ya lo habíamos obtenido, que nos dio negativo, y es 7.25. Al despejar A1 de aquí, nos queda que A1 es igual a menos 9.92. Y ya con el valor de A1 y A2 encontrados, lo que hacemos es reemplazarlos en nuestra función que depende del tiempo. Entonces nos queda que el voltaje para un t mayor a 0 va a ser igual a A2 que nos dio menos 7.25
más A1 que nos dio negativo menos 9.92t. Factor de la exponencial que es Euler a la menos alfa, que es 1.33t, más mi respuesta forzada, que es de 14. Y esta es la fórmula o función para el voltaje de este circuito. Bueno, ahora vamos a hallar la función para la corriente. Entonces, al reemplazar alfa, nos queda esta expresión, A2 más A1 por T, todo este término por Euler a la menos alfa, que alfa es 1.33 por T, más mi respuesta forzada, que es de 1.75 amperios. Entonces, para hallar nuevamente el valor de A2, vamos a evaluar nuestra función de corriente, la vamos a evaluar en 0, en T igual a 0. Entonces, al hacer ese procedimiento, este término se me convierte en 0 y este término me queda en 1, quedándome solamente el A2 más mi respuesta forzada, 1.75. Nuestra corriente inicial o evaluada en 0 ya la habíamos encontrado, que era 1.13 amperios igual a A2 más 1.75. Al despejar A2 de esta expresión, nos queda que A2 tiene un valor de menos 0.62. Para determinar el valor de A1, hacemos uso de la derivada. Derivamos con respecto al tiempo nuestra función de corriente y el resultado lo evaluamos en un t igual a 0, quedándonos esta expresión de aquí. A1 es el valor que vamos a hallar, A2 ya lo acabamos de encontrar, lo que nos falta por hallar es la derivada de la corriente. Para ello vamos a hacer uso de la siguiente expresión. El voltaje del inductor va a ser igual al valor del inductor por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, la derivada de la corriente va a ser igual al voltaje del inductor sobre el valor del inductor. El valor del inductor ya lo tenemos, vamos a determinar el voltaje del inductor. Como ya nuestro circuito final quedó en serie y quedó una sola malla, vamos a usar leyes de Kirchhoff. Entonces, el voltaje de la resistencia más el voltaje del inductor más el voltaje del capacitor va a ser igual al voltaje de la fuente. Y bueno, el voltaje de la resistencia será nuestra resistencia por la corriente. Como estamos evaluando en un tiempo 0 más, va a ser la misma inicial, que es de 1.13 amperios, más el voltaje del inductor, más el voltaje del capacitor, que es nuestro voltaje inicial, que es de 6.75, igual a 14, que es el valor de la fuente. Al despejar el voltaje del inductor, nos da un valor de menos 1.79. Y al reemplazar este término en la derivada, nos da un valor de menos 0.60. Entonces, ya obtenido este valor, lo que hacemos es reemplazarlo aquí. Menos 0.60 es igual a menos 1.33. A1 es el valor que vamos a encontrar, A2 es menos 0.62. Ya acá nos queda solo una incógnita, que es A1. Al despejarla, nos da que A1 es igual a menos 0.02. Y ya con A1 y A2 obtenida, lo que hacemos es reemplazarla en nuestra función de corriente, quedándonos que la corriente para un t mayor a 0 es igual a A2, que nos dio menos 0.62, menos 0.02, que es A1 por T, factor de la exponencial, que es Euler a la menos 1.33T, más la respuesta forzada, que es 1.75.
y este es nuestro valor de corriente. Y así se encuentra la corriente para este circuito y así el voltaje. En los videos anteriores se hacía igual, tanto el voltaje para la corriente, pero siempre hay que tener en cuenta la respuesta forzada, que es lo que cambia, también los valores de las constantes, que es A1 y A2. Y la respuesta forzada, dependiendo de qué estamos hablando, de voltaje o de corriente. Acá vemos la respuesta críticamente amortiguada, nuestro voltaje para un T mayor a cero y nuestra corriente para un T mayor a cero. Nuestro voltaje está de verde. Nuestro punto de quiebre nuevamente es nuestro voltaje inicial, que es de 6.75 volts, y vuelve a subir hasta estabilizarse en mi respuesta forzada, que es de 14. Y acá más abajo vemos nuestra corriente para un T mayor a cero. Mi punto de corte es mi corriente inicial cuando T vale 0, que es de 1.13 amperios, y se va estabilizando en 1.75, que es mi respuesta forzada. Ambas podemos ver que siguen en el mismo orden hasta infinito.